Buenas tardes, soy Antonio Moreno, pertenezco al área de marketing de Atlanter y bueno, en primer lugar quiero daros las gracias a todos y a todas por asistir a este webinar que hemos organizado conjuntamente desde Atlanter y desde la Cámara Británica de Comercio aquí en España. Y bueno, antes de dar paso a los ponentes, os quiero recordar y os quiero también indicar que a vuestra derecha tenéis un cajetín donde podéis dejar preguntas y nosotros, más o menos unos 10 minutos antes de que finalice la ponencia, daremos tiempo para responder a todas esas cuestiones. Las que necesiten un análisis más técnico o, bueno, un análisis, un estudio más detallado, bueno, pues las responderemos vía correo de aquí más o menos a una semana. Así que nada, sin más dilación, hoy me acompañan José Antonio Blanco, Client Manager de aquí de nuestra firma de Atlanter, y Eva Prada, Directora General de la Cámara Británica de Comercio en España. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Antonio, hablo yo. Bueno, desde la Cámara de Comercio Británica, Atlanter es un socio corporativo, es una empresa con la que hemos trabajado de la mano de la temática de la movilidad de trabajadores, que es una de las problemáticas de la que más nos llega. Así que nos sentimos muy honrados de que no sea la primera vez que estamos haciendo un webinar de este tipo. Gracias por la oportunidad y por confiar en que podemos ser un transmisor de esta temática tan importante y de vuestro expertise. En cuanto al evento de hoy, este evento es uno de los muchos que hacemos para dar a nuestros asociados acceso a información que es relevante. Como he citado al inicio, la temática de los retos que supone la movilidad de trabajadores a nivel internacional está siendo una temática de la que más nos está llegando consultas, lo cual nos vemos en la obligación de dar oportunidades en este formato cómodo para que podáis aprender sobre la temática de la gestión de las nóminas en desplazados en España y para esto pues tener acceso al expertise que tiene Atlanter. Deciros que este vídeo se va a enviar a los asistentes y además estará en un post en LinkedIn para aquellos que a lo mejor, pues si desafortunadamente tuvierais que salir antes, es un contenido al que podréis hacer acceso. Unas breves palabras si hay algún asistente que no conozca la Cámara de Comercio Británica. Somos una asociación privada fundada en 1908 con unas 300 empresas socias con la misión de fomentar el negocio entre España y Reino Unido. La manera de llevar a cabo esa misión es siempre a través de la organización de actividades de muchísimos formatos, donde lo que estamos haciendo es facilitar a nuestras empresas acceso a otras empresas, difusión de información, como es el caso de hoy, y visibilidad. Por ello, creo que esto refleja hoy la oportunidad que estamos dando. Esta actividad hoy es virtual, pero muchas de las actividades que hacemos son presenciales en Madrid, Barcelona, Málaga y en menor medida en otras regiones como País Vasco y Comunidad Valenciana. Dejarme que para acabar haga una presentación de Atlanter y de paso al ponente. Atlanter anteriormente era la empresa GestDocument. Es una asesoría integral de empresas muy reconocida por la calidad de su servicio, el talento y la innovación tecnológica, con una aspiración de ser el referente en España y Portugal en esta temática. Tienen más de 35 años de experiencia y un equipo de 400 profesionales en Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao y Zaragoza. Ofrece soluciones personalizadas en áreas como fiscal, laboral, mercantil, contable, movilidad internacional y selección de ejecutivos. Es una empresa que podemos dar fe de que se diferencian por su cercanía, por un uso apropiado de la innovación tecnológica y por tener muchísima experiencia que les permite ayudar a muchos de los negocios que necesitan un asesoramiento para impulsar su crecimiento, desde la creación hasta la expansión internacional, con valores como la transparencia, el rigor, el respeto, el compromiso y la superación. Y a día de hoy cuentan con más de 6.000 empresas clientes que confían en ellos. Nos sentimos realmente pues muy, en fin, un honor, porque de alguna manera pues, esta temática es importante para nosotros y todo el trabajo que llevamos haciendo con vosotros desde hace años es maravilloso. Así que sin más me gustaría dar paso a José Antonio Blanco. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias por esas palabras y bueno, para nosotros es un placer estar nuevamente hoy acá en este webinar para poder aclarar todos los aspectos que sean necesarios con respecto a esta materia que cada día, como tú dices, es más frecuente. El día de hoy vamos a revisar o vamos a hablar sobre la gestión de las nóminas de los empleados desplazados a España.
trataremos los aspectos claves para la gestión correcta de la nómina de estas personas, ¿vale? De estos trabajadores. El webinar se dividirá en 3 partes. Comenzaremos hablando brevemente sobre el trabajador desplazados y los teletrabajadores internacionales, ¿vale? Para entender un poco qué son, qué implicaciones legales existen en cada uno de estos casos y por último revisaremos con algunos ejemplos también la gestión de la nómina para estos trabajadores. Hoy por hoy es muy común tener clientes o escuchar de trabajadores que son trasladados o que se desplazan de un país a otro para prestar sus servicios en un país distinto del país en el que fueron contratados. Y aquí es importante hacer una diferenciación entre desplazados y teletrabajadores internacionales. Cuando hablamos de un desplazado, hablamos de una persona que es desplazada o trasladada, mejor dicho, por su empresa, por voluntad de su empresa, para que de manera temporal preste los servicios para esta misma empresa en un país distinto. Por ejemplo, un trabajador que es contratado en Reino Unido, trabaja en Reino Unido para una empresa en ese país, la empresa por voluntad propia lo desplaza a España para que pueda trabajar desde Madrid para esa misma empresa en Reino Unido. En ese caso estaríamos hablando de un trabajador desplazado. Y por otro lado tenemos los teletrabajadores internacionales. Esto es una figura que ha venido creciendo desde la pandemia, desde el COVID, y tiene una diferencia radical con respecto al trabajador desplazado y se encuentra en la voluntariedad. En este caso, hablamos de un trabajador que por voluntad propia, ya no por voluntad de la empresa, decide irse del país en el que está prestando sus servicios a un país distinto y continuar la prestación de sus servicios para la misma empresa desde ese país. Por ejemplo, un trabajador que se encuentra en Londres prestando servicios para una empresa en Reino Unido decide irse a vivir a Mallorca y desde Mallorca continúa prestando sus servicios para esta empresa en Reino Unido. Esa sería la diferencia. Estaríamos en ese caso hablando de un teletrabajador internacional. Cuando tenemos estos supuestos, surgen varias dudas, como por ejemplo, ¿dónde pago la nómina? ¿Dónde cotizo? ¿Quién paga la nómina? ¿Qué obligaciones a nivel laboral tiene la empresa del empleado? ¿Es necesario hacer algún tipo de nómina en España? Y esas son algunas de las preguntas que vamos a tratar de dar respuesta a lo largo de este webinar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son las implicaciones legales a nivel de seguridad social. ¿Dónde deben cotizar estos tipos de trabajadores? Existe una regla general y es que se cotiza en un solo estado y se debe cotizar en aquel estado en el que se presta servicios de manera física, de manera presencial. Es decir, yo soy contratado en España, presto mis servicios en España, pues debo cotizar en España. Lo mismo el trabajador de nuestro ejemplo, es contratado en Reino Unido, trabaja en Londres, debe cotizar en Reino Unido. Ahora bien, existen ciertas excepciones que nos permiten, que van en contra de esta regla general. Por ejemplo, tenemos el reglamento de la Unión Europea 883/2004, según el cual cuando estamos en presencia de un trabajador desplazado, se nos permite que ese trabajador mantenga las cotizaciones en el país de origen mientras presta sus servicios en un país distinto. Eso también ocurre para los teletrabajadores internacionales en el marco del reglamento de la Unión Europea y con respecto a los convenios bilaterales es necesario analizar si el país de origen entiende al teletrabajador en el mismo sentido que un trabajador desplazado. Si ese es el caso, si lo asemeja, pues podríamos aplicar esta excepción. De lo contrario, es un caso distinto y no es posible aplicar esta excepción, sino que tendremos que aplicar la regla en general. Entonces, en resumen, en este caso, en los trabajadores desplazados y en los teletrabajadores internacionales, estos últimos, cuando se asemejan a un trabajador desplazado, se nos permite mantener la seguridad social en el país de origen mientras se prestan servicios en un país distinto. Implicaciones con respecto a la seguridad social, esta regla o esta excepción a la regla general tiene ciertos aspectos interesantes. En primer lugar, con respecto al marco del reglamento de la Unión Europea 883/2004, se mantiene la cotización en el país de origen y por lo tanto no es necesario dar de alta a este trabajador en España, en este caso, en el país de destino. Es decir, en el ejemplo que hablábamos al inicio, cuando se desplaza el trabajador, se mantiene la seguridad social en Reino Unido y, por lo tanto, yo no tengo que cotizar, o el trabajador ni la empresa tienen que cotizar por esta persona en España. Y, en consecuencia, tampoco es necesario darlo de alta como empleado en España.
Sin embargo, para poder aplicar esta excepción es obligatorio tramitar previamente un certificado A1. Y por otro lado tenemos los convenios bilaterales. En este caso es importante revisar las contingencias que cubre el convenio bilateral. Ahora mismo España tiene más de 21 convenios bilaterales con distintos países, por lo tanto es necesario revisar previamente qué contingencias cubre y qué contingencias no cubre ese convenio bilateral, porque dependiendo de eso habrá que se podrá aplicar la excepción en su totalidad. Es decir, mantener la seguridad social en el país de origen y no dar de alta al trabajador en España, en la seguridad social española, o en el caso en el que el convenio bilateral solamente cubra determinadas contingencias, será obligatorio dar de alta a este trabajador en el país de destino para que pueda cotizar y esté cubierto solo por aquellas contingencias que no cubre el convenio bilateral. Un buen ejemplo de este caso puede ser, por ejemplo, los trabajadores desplazados de China o de Corea del Sur. Los convenios bilaterales que tiene España con estos países no cubren las contingencias comunes y, por lo tanto, cuando se desplaza a estos trabajadores a España, es obligatorio darles de alta en la seguridad social para que solamente tengan que cotizar por esas contingencias. Estas altas son unas altas especiales, no es una alta ordinaria como la de un trabajador cualquiera. Se necesita un código especial asignado al CCC de la empresa, tiene ciertas particularidades como por ejemplo nos informa el tipo de contrato y a través de ellas lo que vamos a garantizar es primero dar cumplimiento al convenio bilateral que existe entre ambos países, y segundo asegurarnos que el trabajador esté cubierto por la totalidad de las contingencias derivadas de la relación del trabajo. Bien, porque unas de ellas están cubiertas a través del convenio bilateral con su alta en el país de origen, o bien porque aquellas que no están cubiertas por ese convenio bilateral estarán cubiertas por la Seguridad Social Española cuando le damos de alta acá en España para cubrir justamente esas contingencias. En este caso, a diferencia de los trabajadores desplazados en el marco del reglamento antes mencionado, es necesario tramitar un certificado de cobertura en el país de origen antes de realizar el desplazamiento. Explicado esto, es necesario analizar las implicaciones legales en el ámbito laboral. Los trabajadores desplazados y los trabajadores internacionales no solamente, o esa situación no solamente tiene implicaciones a nivel de seguridad social en el sentido de dónde debo cotizar, en qué país se mantiene mi cotización, etcétera, sino también es necesario cumplir unas condiciones mínimas del país al cual vamos a desplazar o en el cual el trabajador va a estar prestando sus servicios. Por ejemplo, es necesario respetar las jornadas de trabajo y los periodos de descanso del país de destino, las condiciones mínimas de vacaciones, la remuneración mínima que responda según la legislación o el convenio de aplicación, entre otras, como por ejemplo también podría ser el caso de respetar las condiciones mínimas de riesgo de salud y riesgo de las condiciones de trabajo. Aquí es importante indicar que si las condiciones del país de origen son más beneficiosas que las condiciones del país al que se desplaza este trabajador, debemos mantener las condiciones del país de origen. Y lo mismo ocurre con el convenio bilateral. Básicamente lo que se pretende es evitar una discriminación con respecto a estos trabajadores que estamos desplazando, ¿no? Por eso es necesario mantener o respetar estas condiciones mínimas laborales cuando estamos frente a estos trabajadores. Explicado todo esto, pues ya tenemos que entrar a cómo se gestiona la nómina, ¿no? Y a modo de ejemplo debemos tener en cuenta, número uno, no existe un alta en la Seguridad Social española, por lo que no hay seguros sociales que pagar en España, salvo en el caso, como ya vimos, de los convenios bilaterales que no cubren todas las contingencias, ¿no? En ese caso, habrá ciertas contingencias y que tendremos que cubrir en España y, por lo tanto, tendremos que reflejarlas en la nómina que tengamos que hacer en el país de destino. Número dos, se mantiene la nómina en el país de origen, ¿no? 3, se mantiene la seguridad social en el país de origen. Y por último, es necesario realizar lo que se llama una shadow payroll o una nómina espejo en el país de destino para poder aplicar las retenciones sobre la renta que le correspondan a ese trabajador. Es importante tener en cuenta que estos trabajadores están recibiendo una remuneración por un servicio prestado en España, un servicio que prestan físicamente en España. Y por lo tanto, no importa dónde se les efectúe el pago, como ese pago es consecuencia de un servicio prestado en España, deben tributar en España por las rentas del trabajo. Por eso es importante realizar este tipo de nóminas para estos trabajadores.
¿Qué es la Shadow Payroll? La Shadow Payroll es un instrumento, es una nómina que busca replicar la nómina que se paga en el país de origen para poder aplicar las retenciones de renta sobre los importes pagados al empleado por la prestación de sus servicios en España. Y hay ciertos aspectos que debemos tener en cuenta. Número 1. Se replica la nómina original para crear la Shadow Payroll en el país de destino. Es decir, la empresa en el país de origen, ¿no?, tiene que enviarnos previamente la nómina, bueno, previamente para poder estudiar y ver qué conceptos se están pagando y qué cantidades se pagan para poder determinar si están por debajo o no del convenio colectivo y de las disposiciones legales de España. Y en segundo lugar, todos los meses es necesario que la empresa que vaya a realizar la Shadow Payroll reciba la nómina original del país de origen para poder replicarla. Es decir, tenemos que tener en cuenta que no solamente en esta Shadow Payroll se incluyen los salarios fijos que mes a mes recibe el trabajador, sino también todas las variables y todos los conceptos que el trabajador pueda recibir, aunque sean excepcionales, concretos de ese mes, por prestar sus servicios en España. Por ejemplo, un bonus excepcional. Es necesario informarlo también en esa Shadow Payroll. Número 2. Se debe ajustar la estructura salarial de la Shadow Payroll a los conceptos que correspondan según el convenio colectivo de aplicación. Esto quiere decir que primero tenemos que saber el convenio colectivo de aplicación a ese trabajador según la actividad de la empresa, el grupo y la categoría profesional del trabajador, determinar o encuadrarlo en el grupo profesional que corresponda para saber pues, el salario base que le corresponde, si tiene un plus convenio, si se permiten o no se permiten las pagas prorrateadas, si le corresponde o no le corresponde antigüedad, etcétera. Es necesario que en esa Shadow Payroll aparezca reflejado pues como si fuera la nómina de un trabajador normal, de un trabajador nacional, ¿no? Es importante que reflejemos todos los conceptos que por convenio este trabajador tendría derecho si fuese un trabajador nacional. Número 3, se deben respetar los importes que corresponden a esos conceptos. Es decir, no podemos pretender pagarle a este trabajador un salario bruto que esté por debajo, por ejemplo, del SMI en España o quizás del salario base que le corresponda según el convenio colectivo. Si las condiciones mínimas del país de origen son más beneficiosas, se incluirá un ajuste en la Shadow Payroll para alcanzar el bruto deseado. Y si las condiciones mínimas del país de origen son inferiores, el ajuste tendremos que hacerlo en la nómina del país de origen. Estos dos puntos los vamos a ver mejor con los ejemplos que analizaremos en las siguientes diapositivas. Número 6, el bruto de ambas nóminas debe ser el mismo. El líquido de la Shadow Payroll siempre será cero, ¿no? Esto es muy importante porque debemos tener en cuenta que la Shadow Payroll no busca pagarle al trabajador. Quien le paga al trabajador es la empresa que lo tiene contratado, que es la empresa que está en el país de origen, y es la empresa que realiza la nómina. Esa es la empresa que le paga al trabajador el líquido y es ahí donde él recibe el líquido. Lo que estamos haciendo con la Shadow Payroll es solamente replicar ese pago, replicar esa nómina para poder cubrir y hacer frente a las obligaciones que se tengan o que se deriven en España por consecuencia de ese desplazamiento. Y por último, las retenciones aplicadas en la Shadow Payroll deberán ser descontadas en la nómina del país de origen. Y esto es importante porque si no se descuentan esas retenciones en el país de origen, la nómina del trabajador en el país de origen, en definitiva, quien estará asumiendo el IRPF de ese trabajador va a ser la empresa, porque debemos tener en cuenta que esa renta que se descuenta en la Shadow Payroll no tiene un líquido, con lo cual no hay un importe del cual la empresa pueda descontar esas cantidades para hacer frente a ellas. Por lo tanto, tenemos que descontarla de la nómina donde el trabajador sí tiene un líquido que recibir para garantizar o asegurarnos de que no es la empresa quien haga frente a esta obligación, que en definitiva es una obligación personal del trabajador. Es verdad que existen casos en los cuales las empresas deciden asumir ese gasto, ese IRPF, y no se lo descuentan al trabajador, pero esto ya es una decisión de la empresa, y lo importante acá es saber que si no lo repercutimos en la nómina original, en definitiva, quien va a estar haciendo o quien va a estar asumiendo el IRPF del trabajador será la empresa y no el trabajador. He explicado todo lo anterior, sabiendo entonces que no existe seguridad social para el trabajador en España en los casos en los que el convenio colectivo, perdón, el convenio bilateral o si es en el marco del reglamento de la Unión Europea, cubre todas las contingencias. Tenemos una Shadow Payroll sin seguridad social, ¿vale?
En este ejemplo, ¿vale? En la parte izquierda tenemos un ejemplo de nómina país de origen. Esta es una nómina en la cual la empresa, como ven, le paga más de lo que prevé el convenio colectivo, ¿no? Mientras tenemos un bruto de 4.580 en la nómina original, solamente sumando pues, los conceptos que les correspondan al trabajador, incluyendo el salario en especie, no llegaríamos a esos 4.580, ¿vale? En segundo lugar, pues se descontará la especie en el país de origen según la normativa de ese país y se le aplicará la seguridad social según la normativa de ese país, ¿vale? Es importante recibir esta nómina antes de realizar la shadow payroll. Una vez que la hayamos recibido, por ahora vamos a obviar la parte del IRPF, ¿vale? Vamos a pensar que esto todavía no está acá reflejado. Una vez que la recibimos, empezamos a trabajar y a preparar nuestra shadow payroll. Básicamente lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es ajustar los conceptos en función del convenio colectivo que le correspondan. En este caso, por ejemplo, al trabajador le corresponde un salario base de 1.800 euros, su plus convenio según el convenio colectivo de 125 euros, su prorrata de paga extra y luego tenemos que incluir el seguro médico que ya está incluido en la nómina de origen, ¿vale? En la nómina del país de origen. Si acá, por ejemplo, tuviésemos un bonus, ¿no? También tendríamos que incluirlo en la shadow payroll y así con todos los conceptos que se le paguen al trabajador, ¿vale? Es muy importante que si en algún momento recibimos, y de hecho es algo normal, cuando recibimos estas nóminas del país de origen, vamos a ver conceptos y conceptos que a lo mejor desconocemos, ¿vale? Pues porque a lo mejor el convenio colectivo de ese país prevé unos conceptos distintos, no sabemos muy bien cuál es la naturaleza de ese concepto en Reino Unido, por ejemplo. Todas estas dudas tienen que ser aclaradas oportunamente por la empresa de origen, porque tenemos que saber si los conceptos que se están pagando, o sea, tenemos que saber su naturaleza para poder determinar cómo reflejarlos en la shadow payroll, para saber si es un seguro que está exento de IRPF, no, si es un concepto que por su naturaleza no está exento de IRPF, etcétera. Entonces, cualquier duda es necesario preguntarla a la empresa para asegurarnos que la nómina se realice de manera correcta. Una vez que tenemos ya claros todos los conceptos e importes a reflejar en la shadow payroll, lo que vamos a hacer, ¿vale? Para conseguir el total, el mismo bruto sería pues incluir una mejora voluntaria, un concepto que eleve el bruto hasta conseguir el mismo que se está pagando en ese país de origen, ¿vale? Porque los brutos tienen que ser los mismos. Recordemos que él está recibiendo este salario en España, él está recibiendo este salario porque presta sus servicios en España, con lo cual tendremos que hacer que todo lo que es tributable como consecuencia de esta prestación de servicios en España se tribute acá. Por eso tenemos que asegurarnos que todo lo que él reciba sea reflejado en la shadow payroll. Una vez que ya tenemos nuestro bruto, se le aplica el IRPF que corresponda. En este caso es un ejemplo de un IRPF de uno residente del 24%, ¿vale? Y es necesario incluir un líquido, ¿vale? Un ajuste líquido para conseguir una nómina cuyo líquido sea cero. Este líquido no tiene por qué ser el mismo del líquido de la nómina del país de origen. Pensemos que existen descuentos que son distintos, diferentes importes, ¿vale? Por lo tanto, no vamos a conseguir nunca el mismo líquido. Aquí lo realmente importante es incluir un líquido necesario para conseguir este cero. Una vez que ya lo tengamos, ya tenemos nuestra shadow payroll, ¿vale? Esta es la información que vamos a facilitar a la agencia tributaria mensual o trimestralmente, depende de cómo se presenten los impuestos en este caso, y se la tenemos que enviar al país de origen para que pueda incluir en la nómina el IRPF que se le haya descontado al trabajador, ¿vale? En este caso son 1.134,58, pues se refleja también en la nómina del país de origen para asegurarnos que no sea la empresa quien asuma el IRPF del trabajador desplazado. Luego tenemos este segundo ejemplo, que es justamente al revés, ¿no? Estaríamos hablando de un trabajador el cual en el país de origen recibe un salario inferior al que le correspondería en el país de destino. Por ejemplo, si vemos acá, se le pagan 2.000 euros
y un seguro médico de 50 euros, sin este ajuste, ¿vale? Ahora mismo lo vamos a obviar, vamos a pensar que no existe. Sumando estos dos conceptos, salario y seguro médico, tenemos una nómina de 2.050. Y solamente incluyendo los conceptos que le corresponderían a este trabajador por convenio colectivo, ya el trabajador tiene derecho a un importe superior. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Lo mismo, recibimos nuestra nómina, incluimos todos los conceptos a los que el trabajador tiene derecho, ¿vale? Según el convenio colectivo, salario base, plus convenio, prorrata de la paga. Inclusive, imaginemos que el trabajador tiene en la empresa 10 años y por convenio colectivo a lo mejor le corresponden 2 quinquenios. También los tenemos que incluir en la shadow payroll, ¿vale? Es decir, aquí vamos a incluir, vamos a pensar que tiene derecho a recibir todos los conceptos que el trabajador le corresponderían según el convenio colectivo. Los incluimos todos, ¿vale? Conseguimos un bruto y ahora lo que tienen que hacer en el país de origen es incluir un ajuste. Por ejemplo, yo lo he llamado ajuste de condiciones mínimas España, puede tener otro nombre, ¿vale? Esto ya depende de la empresa y del país en concreto. Un ajuste necesario para llegar al bruto deseado, ¿vale? Para garantizar que el trabajador no esté recibiendo menos de lo que le corresponde en España por ley o por convenio, ¿vale? Esto se incluye aquí. Ya con nuestro bruto, bueno, de hecho esto lo deberíamos hacer cuando se está configurando toda la nómina del trabajador, ¿no? Y solamente variaría, pues, si a lo mejor hay un bonus, algo que incremente, un cambio de salario base, etcétera, es cuando se tendría que cambiar a futuro. Pero inicialmente esto se le puede informar a la empresa para que ya sepan de antemano cuál será el incremento que tendrán que pagar por este trabajador desplazado. Una vez que ya tengamos nuestro salario bruto, lo mismo, aplicamos, bueno, descontamos en este caso la especie, aplicamos el IRPF e incluimos un ajuste líquido necesario otra vez para conseguir un líquido a cero, ¿vale? Recordemos que aunque yo le estoy pagando acá más salario, ¿vale? Más salario bruto del que le pagaban inicialmente en su país de origen, quien tiene que pagar el salario o quien tiene que hacer la nómina real es la empresa del país de origen. Por eso yo pongo un líquido cero acá, porque en España él no va a recibir líquido, sino que lo va a recibir, por ejemplo, en este caso, en Reino Unido. Y por último, incluimos nuevamente el IRPF que le corresponde al trabajador, según la Shadow Payroll, en la nómina del país de origen para así asegurarnos que el trabajador sea quien está asumiendo el IRPF. Es importante mencionar, y esto la verdad que es una consulta que le suele surgir mucho por parte de las empresas del país de origen, así como por los trabajadores, con respecto al IRPF, ¿no? Estamos hablando de que van a tener que tributar acá por las rentas obtenidas en España por fuentes del trabajo, pero es verdad que en muchos casos estas personas son residentes fiscales en otro país, con lo cual tendrán que tributar en ese país por las rentas mundiales, dentro de las cuales también se informa la renta del trabajo. Entonces, inicialmente pareciera que tributan por lo mismo en dos ocasiones, en España y en el país de origen. Esto, si quisiéramos llamarlo problema, tiene una solución y para ello tenemos que acudir a los convenios de doble imposición. Esto ya es un tema un poco más fiscal, pero es verdad que es algo que suele preocupar mucho a los trabajadores y creo que con sentido porque al final sienten que están tributando dos veces. Normalmente los convenios de doble imposición establecen los mecanismos necesarios para evitar que exista este tipo de doble imposición. Y esto se hace de la siguiente manera. Por un lado, se declara y se tributa en el país de origen, ¿vale? O de residencia fiscal por las rentas mundiales, incluyendo las rentas del trabajo. En el país donde se presta el servicio se tributa por las rentas de trabajo, ¿no? Y luego el convenio de doble imposición se permite que en el país de origen el trabajador se pueda descontar las rentas hasta ciertos límites. Esto depende un poco de los convenios, las rentas declaradas y pagadas en el país donde se prestó el servicio y por el cual se tributó las rentas de fuentes del trabajo. Y estos son básicamente los aspectos básicos que es necesario tener en cuenta al momento de elaborar la nómina. Y también me gustaría hablar un poco brevemente con respecto a aquellos casos en los cuales quizás el convenio bilateral no cubre todas las contingencias, ¿no? La verdad les pido disculpas, no tengo un ejemplo que mostrarles, ¿vale? Pero
no es muy distinto, ¿vale? Simplemente tendríamos que incluir en la Shadow Payroll, ¿vale? Además del IRPF, un pequeño apartado correspondiente a las contingencias de seguridad social. Además, debemos tener en cuenta que ya al estar dado de alta en la seguridad social tendremos que enviar pues como si fuese un trabajador normal, las bases y las cotizaciones a seguridad social para pagarlas cada mes. Solamente que los porcentajes van a ser bastante menores porque se cotiza por una pequeña parte, pero es necesario reflejarlo en la Shadow Payroll, ¿vale? Para cotizar en España por eso, ¿vale? El líquido seguiría siendo cero y en la nómina del país de origen, además del IRPF, pues tendríamos que incluir también las contingencias las contingencias a la seguridad social por las que haya cotizado, perdón, al trabajador en España. Le doy ahora la palabra a mi compañero Antonio para pasar a la parte de si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto las podemos responder. Hola, José Antonio. Bueno, mira, Hola. antes de seguir con la ronda de preguntas y respuestas, a mí es verdad que me gustaría hacer una reflexión aquí contigo, porque bueno, según has ido comentando durante toda la ponencia, es verdad que este tema, o sea, claramente no es ni blanco ni negro. Es decir, hay muchos grises durante el camino, hay situaciones que hay que tener en cuenta, pues la vida profesional del empleado, el país en el que está. Ahora, por ejemplo, también comentabas el tema de los convenios de doble imposición y todas las reglas de desempate tan famosas. O sea, es decir, que no es un tema general que se sepa y se aplique, sino que la mayoría de los casos, en función de cada perfil profesional, en función de cada país, hay que hacer pues como un estudio, ¿no? Un estudio, un análisis personalizado de esa situación concreta. Entonces, Sí, bueno, sí, justo. justo partiendo de la base de esto, nosotros hemos recibido, bueno, ya incluso antes del inicio de este webinar, varias consultas por parte de los asistentes bueno, que son situaciones muy concretas que a lo mejor en el momento, en el propio directo, no se pueden responder precisamente por eso, porque necesitamos, bueno, pues estudiar un poco qué dicen las diferentes normativas, ver ese caso concreto para poder dar una solución una vez ya se hayan analizado todas y cada una de las patas que componen, en este caso, la gestión de las nóminas de personas desplazadas, en este caso aquí en España. Entonces, Justo. bueno, De una vez hecho, quizá... perdón, no, justo, No, justo no, por tal cual como supuesto. comentas. De hecho, antes de hacer los desplazamientos de estos trabajadores, lo recomendable es analizar la situación del país al que se va a desplazar el trabajador, pues para saber un poco, oye, tengo que incrementar el salario del trabajador o no, qué obligaciones tengo con la seguridad social, dependiendo un poco del convenio colectivo. Como te comentaba, hay más de 21 convenios colectivos en materia de seguridad social. A lo mejor seguridad social de la Unión Europea no es tan complejo, pero con otros países terceros sí es necesario analizar cada uno de los convenios y ya en materia de IRPF, pues España tiene bastante más de 26 o 30 convenios de doble imposición, cada uno con sus reglas de desempate, entonces es recomendable hacer un análisis previo al desplazamiento, tanto para que el trabajador como para que la empresa sepan de antemano cuáles van a ser sus obligaciones y qué se van a encontrar en España, ¿no? Y no hacerlo una vez que el trabajador ya está acá en el país, ¿no? Una vez establecido. Por supuesto, pues mira, justo si quieres vamos a enlazar este tema que estamos comentando tan curioso porque hay preguntas que también están relacionadas con, bueno, precisamente con justo esto último que estamos comentando. La primera, que justo también es una primera cuestión relacionada con las reglas, te formulo la pregunta, ¿vale? Si el Vale, desplazado es de España a otro país, ¿aplicarían las mismas reglas? vale. Claro, en principio es necesario revisar esta situación con un experto del país al que se va a desplazar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta aspectos tanto laborales como inclusive migratorios y fiscales del país al que se va a desplazar el trabajador. En principio es necesario sí o sí una shadow payroll en el país en el que se desplaza, si se va a mantener la seguridad social en el país de origen, además de tener en cuenta dónde se va a tributar o sea, si se va a considerar residente fiscal o no fiscal, o si incluso hay la obligación de tributar en ese país. Entonces, en principio, podríamos decir sí, pero es necesario y es indispensable analizar esto con un experto del país al que se va a desplazar para revisar las disposiciones de cada uno del reglamento interno de ese país. No, es que además justo precisamente el tema de determinar la residencia fiscal, ya sea aquí en España como país de origen o en país de destino, eso tiene, vamos, tiene mucho análisis detrás, porque tienes que conocer básicamente las reglas de residencia fiscal en todos los estados. Entonces, de ahí la importancia de hacer una asesoría personalizada y un análisis
personal en función de cada situación. Claro, estos Ya, tengo aspectos aquí. que comento, se pueden tener quizás como una idea general de, vale, esto funciona más o menos de esta manera, sé más o menos las obligaciones que hay, déjame revisar en el país de destino, por ejemplo, Italia, Reino Unido, Francia, si hay alguna obligación adicional o si cambia algo, ¿vale? Perfecto. Vamos a tratar otro tema porque he visto aquí una cuestión que, si no me equivoco, todavía no hemos tratado, y es que la segunda cuestión que tengo aquí anotada, que he ido recopilando, porque bueno, también nos han ido enviando los asistentes preguntas durante estos días previos al webinar. Entonces también las hemos ido recopilando aquí. La segunda sería la siguiente. ¿Qué ocurre en caso de maternidad o paternidad? Y en caso de IT, entiendo que se refiere a incapacidad temporal, claro. Sí, sí. Vale, pues en ese caso, por ejemplo, si estamos en presencia de un convenio, ¿vale? O del reglamento de la Unión Europea que cubre todas las contingencias, esas incapacidades, el trabajador tiene derecho a recibir, por ejemplo, el caso de la prestación de maternidad y paternidad, tiene derecho a recibirla en España si está trabajando en España, porque está cubierta por la seguridad social del país de origen. Es decir, él tiene ya su periodo de carencia en su país de origen, ya ha cotizado por esas prestaciones en el país de origen, con lo cual, si el supuesto se da, el nacimiento se da en España, él va a tener derecho a acceder a las prestaciones que les correspondan, ¿vale? Inclusive sin estar dado de alta en la seguridad social, porque precisamente este certificado A1 lo que busca es proteger al trabajador ante este tipo de contingencias, ¿no? Este tipo de situaciones. Con respecto al caso de, si imaginemos que el convenio bilateral no cubre todas las contingencias. Normalmente las que no cubren son justamente las de incapacidad temporal, ¿no? Pues en ese caso, precisamente por eso es obligatorio darle de alta en la seguridad social del país de destino, en este caso España, para que cotice por esas contingencias en España, de manera tal que si un día pues tiene una baja de IT, él pueda acceder a las prestaciones que les correspondan, tenga el periodo de carencia correspondiente, pueda acceder a la prestación de incapacidad según la legislación, etcétera. Además de que, claro, tenemos que tener en cuenta que también tiene derecho a los beneficios previstos en el convenio colectivo en caso de que se complemente, por ejemplo, la incapacidad temporal al 100% según el convenio colectivo. Él tendría derecho a ese beneficio según el convenio. Perfecto. Estoy viendo aquí que, bueno, los asistentes la verdad es que nos están haciendo bastantes cuestiones. Es probable que a lo mejor alguna no la podemos contestar así, digamos, de primera mano, sino que os las tendremos que responder vía email. Pero por eso no os preocupéis, porque durante los próximos días os daremos respuesta en caso de que no salgan hoy todas aquí en el directo. José Antonio, la siguiente sería, a ver si la leo bien. ¿El trabajador tiene acceso a la Sadu Payroll? Esa sería la siguiente cuestión. Sí, entiendo que la duda es si le tenemos que dar la Shadow Payroll al trabajador. A ver, sería lo correcto para que el trabajador pueda ver, ¿vale? El IRPF que se le está aplicando en España, ¿vale? La retención que se le ha aplicado y el salario bruto que se ha tenido en cuenta para las retenciones para la renta, ¿vale? Entonces la respuesta sería sí, debería tener acceso a ello. Además también tener la Shadow Payroll, a él también le va a facilitar a inicios del año que viene, cuando le corresponda hacer su declaración de la renta, ¿vale? En el periodo fiscal que corresponde, comprobar que lo que se le ha informado a Hacienda como sus ingresos durante el año y lo que se le ha retenido justo coincide con lo que se ha reflejado en la Shadow Payroll y además coincide, porque esto es importante para el país de origen, con lo que se le ha informado a la agencia tributaria del país de origen como sus rentas por trabajo y las retenciones y las cantidades practicadas. O sea, la idea es tratar de darle al trabajador todos los instrumentos necesarios para que pueda hacer su declaración de la renta como corresponda. Muy bien, José Antonio. La siguiente va relacionada con el tema, porque antes has comentado que, bueno, en el caso de un desplazamiento es porque un trabajador se desplaza a un país porque tiene una misión concreta que hacer en ese estado. Entonces, partiendo de esta base, la pregunta es, si finalizado el desplazamiento el trabajador no quiere regresar, ¿qué se puede hacer? Yo entiendo que este invitado pregunta qué alternativas puede haber en este caso. Vale, aquí la verdad tendríamos que revisar eso según la legislación del país de origen, ¿vale? Tengamos en cuenta que a él, como se le está aplicando,
se le mantiene la seguridad social, ¿vale?, en el país de origen y las disposiciones legales de ese país, salvo las condiciones mínimas que ya he comentado anteriormente. Entonces, es necesario revisar en esos casos qué ocurre. Vamos, si fuese al revés, imaginemos un trabajador desplazado de España a Reino Unido o a otro país, si ese trabajador no quiere regresar, pues en ese caso eso debería, o sea, ha finalizado el desplazamiento, tiene que regresar, él no quiere porque por lo que sea, eso tendría que tratarse en la Seguridad Social Española como una baja voluntaria del trabajador. Habría que revisar del lado del país de origen, pues yo me imagino que evidentemente tiene que haber una causa similar y se trataría de manera similar. En ese caso sería parecido, entonces. Sí, sí. Muy bien, te voy a formular la siguiente. Es un poco más larga que las anteriores, entonces a ver si la puedo formular bien. Es la siguiente. Si un trabajador internacional vive en España, pero recibe su salario y tributa fuera de España, está permitido. Y si no, ¿qué consecuencias hay por no hacerlo así? Vale. A ver, aquí las consecuencias son consecuencias más fiscales en el sentido de la empresa estaría incumpliendo la obligación de declarar la renta pagada a ese trabajador, retener la renta e ingresarla a la agencia tributaria. Hay sanciones económicas por ello, ¿vale? La obligación correcta de la empresa es practicar el IRPF ese trabajador, el que corresponda, bien sea como residente fiscal o como no residente, ¿vale? Declarar la Hacienda oportunamente, porque si se declaran fuera de plazo, también corresponde una sanción. Y ya después el trabajador ya queda de parte del trabajador. Esto no quiere decir que las empresas no puedan ayudar, incluso nuestros departamentos fiscales ayudan con la renta de los trabajadores no residentes, por ejemplo, casos como esto. Él tendría que hacer su renta en España, ¿vale? Exactamente, hacer su renta en España, bueno, si le corresponde pagar la diferencia, la paga, si no, si está todo correcto, está todo correcto, y luego con lo pagado en España y su certificado de retenciones, tiene que ir al país de origen y reclamarle a la agencia tributaria de ese país el reintegro de las cantidades pagadas en España por rentas fuentes del trabajo, ¿vale? Si la empresa no está aplicando la renta a ese trabajador, la situación es exactamente igual a si no se le aplica a un trabajador nacional, ¿vale? No hay por qué no aplicarle la renta a este trabajador. Tengamos en cuenta que es un poco lo que comentaba al inicio, o al final, perdón. Toda la remuneración que reciben estos trabajadores por la prestación de sus servicios en España, no importa dónde se le pague, debe tributar en España, porque son rentas de fuentes del trabajo. Si no lo hace, la empresa está incumpliendo esa obligación, ¿vale? No sé si he respondido la consulta. Muy bien, de todas formas, bueno, indicaros a todos los asistentes que una vez acabe el webinar, os va a saltar una encuesta en la que ahí podéis ya plasmar de una manera ya escrita y si queréis una respuesta ya más personalizada vía email, tenéis ahí la posibilidad de hacer, bueno, pues todo tipo de dudas, cuestiones que os puedan surgir o si, bueno, pues también queréis hacernos algún tipo ya de consulta más relacionada con nuestros servicios de soporte laboral experto, etcétera, ya lo dejamos a vuestra elección al final del webinar, que tenéis disponible también esa opción. Una de las siguientes cuestiones, Antonio, nos preguntan, veo aquí que hay bastantes dudas con el documento A1 y la siguiente pregunta es la siguiente. No sé si a lo mejor se ha quedado a la mitad de la pregunta porque bueno, yo te la lanzo y a ver si la podemos responder. ¿Qué ocurre una vez que se terminan los 2 años que permite el A1? Vale, hay dos opciones. O el trabajador tiene que regresar a su país de origen porque ya ha finalizado el desplazamiento y la misión para la cual fue desplazado, tiene que regresar, por ejemplo, a Reino Unido, para seguir con el mismo ejemplo, o ya tenemos que dar de alta al trabajador en España, en la Seguridad Social Española, para que cotice como un trabajador español, con un contrato español, sujeto completamente a la legislación española y siendo empleado de la empresa para la cual fue desplazado. Esas serían las dos opciones que hay. Perfecto. Vamos a cambiar de cuestión porque hay una que me parece muy interesante, que uno de nuestros asistentes hace en relación a uno de los ejemplos que has mostrado anteriormente. Entonces, es la siguiente. ¿Qué base se coge en España para multiplicar por el 24% y saber la retención? En relación a los ejemplos que has indicado anteriormente. Si quieres, podemos volver un poquito a eso justo te iba a comentar, volver a la slide de los ejemplos y comentamos un poco esta cuestión que tiene nuestro invitado. Sí, vale. Por ejemplo, en este caso, a ver, todo esto es
tenemos que saber exactamente la naturaleza del concepto que se le está pagando, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que saber. No podemos reflejar en la Shadow Payroll un concepto y saber si es tributable o no si no conocemos la naturaleza de ese concepto. En este caso, por ejemplo, vamos a usar este mismo ejemplo, un seguro médico, ¿vale? Yo lo he desglosado, ¿vale? En dos, la parte exenta y la parte que tributa. Pues la base imponible en este caso sería todos los conceptos sujetos a retención, ¿vale? Que el trabajador recibe como consecuencia de la prestación de sus servicios en España. Hablo de salario base, plus convenio, prorrata de pagas extras, mejora voluntaria, por ejemplo, la parte del seguro médico que tributa. Si el trabajador realiza la antigüedad, por ejemplo, si el trabajador realiza unas guardias o unas horas extras durante ese mes, también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Para tomarlo para el IRPF. O sea, es exactamente igual que si fuese un trabajador español. Está en España, con lo cual se le aplica la legislación fiscal en ese sentido, ¿vale? A él lo único que se le mantiene es la seguridad social del país de origen y algunos aspectos a nivel laboral de la legislación del país de origen. Todo lo demás es netamente español, ¿vale? Pues vamos a tener en cuenta todos los conceptos que si los recibiese como trabajador español, tuviesen que tributar, pues todos esos conceptos son los que vamos a tomar en cuenta. Perfecto. Ahora vamos a comentar también, porque bueno, con todo el tema del auge del teletrabajo, están surgiendo muchas dudas al respecto y una de las cuestiones también que nos lanzan aquí en este directo tiene relación con esta situación. Te la lanzo, es la siguiente. Todo esto explica la situación de un desplazado que se mueve a una sede de la empresa en otro país o a sede de un cliente de la empresa. Pero el documento A1 no sirve si simplemente un trabajador se muda a otro país o a trabajar en remoto. ¿Qué ocurre en este caso? Claro, esos casos, ¿vale? Es un poco lo que comentaba de la analogía, ¿vale? Todo lo del no existe una legislación ahora mismo que regule de manera expresa la situación del teletrabajo como se hace con el desplazado internacional, ¿vale? Sin embargo, el reglamento de lo que se ha hecho a nivel de la Unión Europea, ¿vale? Porque estamos hablando de la ONU, es que no recuerdo, creo que eso lo podemos revisar y te doy respuesta por correo sin problema, ¿vale? Creo que es el artículo 16 del reglamento 883/2004 de la Unión Europea, ¿vale? Permite aplicar la situación, vamos a llamarla así, de un desplazado, ¿vale? De manera análoga a la de un teletrabajador internacional. Por eso, a nivel de la Unión Europea, la situación es similar, ¿vale? Se aplica igual, es necesario ese trabajador que hoy está trabajando en Londres y quiere venir a vivir a España, a Mallorca y trabajar en Mallorca a favor de la misma empresa, ¿vale? Por voluntad propia, no va a poder hacer eso si no tiene el certificado A1. Ese es el mismo certificado que va a tener que utilizar. De hecho, esto ya es migratorio para entrar y poder trabajar y residir en España, pues bueno, en caso de Reino Unido se necesitará la Nomad Visa, ¿vale? La visa para las nómadas digitales, para la cual te requieren este tipo de certificados. Pero, por ejemplo, en el caso de un convenio bilateral es distinto. Ahí ya tendríamos que revisar un poco cómo el país de origen trata a los teletrabajadores internacionales. La verdad que es muy raro. Creo que no existe casi países en los que los teletrabajadores internacionales tengan la misma, o sea, sean entendidos como un trabajador desplazado. Entonces, en esos casos, ya no estoy hablando de la ONU, yo estoy hablando del certificado de cobertura, no les valdría a estas personas. Perfecto, José Antonio. Voy a volver al documento A1 porque parece que hay más dudas al respecto y la siguiente cuestión es la siguiente. No es posible obtener A1 sin indicar dirección de desarrollo de la actividad vinculada con la empresa. Esto, déjame que lo revise, esto lo tenemos que revisar porque lo tengo que ver más con los compañeros de migratorio, porque estamos hablando del teletrabajador internacional, ¿vale? Entonces, deja que lo revise con mis compañeros de migratorio y te damos respuesta por correo electrónico, ¿vale? Perfecto. De hecho, justo lo que os iba a comentar a continuación es que, tal y como ha dicho Eva también al principio, 24 horas después de este webinar, es decir, mañana pues por la tarde al mediodía,
os llegará un correo en el que os vamos a facilitar tanto la grabación del webinar en directo, un vídeo para que lo podáis consultar todas las veces que queráis. Os vamos a enviar tanto eso como la propia presentación en PowerPoint que está usando ahora mismo José Antonio para hacer la ponencia. Entonces, bueno, también para que veáis un poco este tipo de ejemplos prácticos que le está comentando y demás. Y si no, bueno, mira, Antonio, justo te iba a comentar, si puedes, por favor, poner la siguiente slide en la que aparecen tus datos de contacto, porque a lo mejor hay alguno de nuestros invitados que tiene alguna duda al respecto, pues bueno, ahí tenemos ya los datos de contacto de nuestro compañero José Antonio para que le enviéis, bueno, pues cualquier tipo de duda, cualquier tipo de cuestión. Y si no, ahora, al acabar el webinar, os vamos a enviar una breve encuesta que os saltará ahora mismo en cuanto acabemos, en el que ya, bueno, pues podéis ahí escribir preguntas ya con más calma y demás para que os las contestemos vía correo electrónico. Estoy viendo aquí, estaba intentando también esperar a ver si tenemos más preguntas en directo, José Antonio, pero de momento no veo que nos llegue ninguna más. Ya hemos respondido todas las que nos han ido lanzando nuestros invitados. Entonces, no sé si tienes algo más que añadir por tu parte o podemos dar por finalizado el webinar. Por mi parte, no, cualquier duda que tengan nos la pueden enviar, ¿vale? Que con gusto la revisamos y les damos respuesta cuanto antes. Genial, pues muchísimas gracias. Y no sin antes agradecer también a todo nuestro público que nos acompaña hoy aquí en otro de nuestros webinars. Y nada, lo dicho, muchas gracias. Felicidades, José Antonio. La verdad es que creo que ha sido una ponencia que para ser un tema muy complejo, bueno, pues lo has solventado con bastante experiencia y sobre todo también poniendo esos ejemplos prácticos que la verdad que ayudan muchísimo a, bueno, esclarecer un poquito más en el día a día de este escenario. Y nada, por nuestra parte, simplemente deciros a todos que gracias por asistir y nos vemos en futuros webinars. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.